Vete. No hay lugar para ti. Lucía echó a su madre Marta, sin imaginar que ella ocultaba 3 millones de euros. 2 maletas pesadas. Un alma destrozada. Y una decisión que cambió todo. Quédate para descubrir esta historia de traición y redención, en las afueras de Sevilla, donde el sol abrasa la tierra y los olivos susurran secretos al viento. Comenzó esta historia. Marta López, de 70 años, caminaba con pasos lentos por una calle polvorienta. En cada mano, una maleta vieja, sin ruedas, de lona endurecida, con costuras deshilachadas que apenas resistían. Sus dedos, nudosos por el reumatismo, se aferraban a los asas. El sudor perlaba su frente, pero no era el peso de las maletas lo que la doblegaba. Era el eco de una frase. No hay lugar para ti, mamá. La voz de su hija, Lucía, aún resonaba en su cabeza. Un portazo seco, un clic, y el silencio que siguió era más afilado que 1000 cuchillos. Marta salió de la casa que había ayudado a levantar. Cada tabla, cada clavo, llevaba el sudor de sus años, fregando suelos ajenos. Sus pasos eran pesados, como si el suelo quisiera retenerla. No miró atrás. Sabía que Lucía estaba en el umbral, con los brazos cruzados, los labios apretados, la mirada fija en el horizonte. Antonio, el esposo de Lucía, mecía al pequeño Juan en brazos, con una indiferencia que dolía más que el desprecio. Nadie dijo adiós. Nadie derramó una lágrima, pero en el pecho de Marta algo se desgarraba, silencioso, profundo, como un árbol que cae en el bosque sin que nadie lo escuche. Hacía décadas, Marta había renunciado a todo por Lucía. Recordaba las noches cosiendo uniformes escolares bajo una lámpara que parpadeaba. Las mañanas vendiendo su anillo de bodas, el único recuerdo de su esposo fallecido, para pagar la escuela. Los días fregando suelos, lavando ropa ajena, hasta que sus manos sangraban. Había trabajado bajo el sol abrasador, bajo la lluvia que calaba los huesos. Todo para que Lucía tuviera un plato lleno. Un futuro, una vida mejor. Y ahora, esto, no podemos mantenerse, mamá. La voz de Lucía era fría, casi un susurro. Marta no respondió. No había palabras para ese tipo de herida. Al llegar a la esquina, fuera de la vista de su familia, Marta dejó caer las maletas. El suelo polvoriento absorbió el golpe. Se llevó las manos al rostro, temblando. Por fin, sola, pudo romperse. El llanto no era ruidoso. Era callado, ahogado en la garganta, como si el dolor fuera demasiado grande para gritar. No lloraba solo por tristeza. Lloraba por el olvido, por ser invisible para la persona que más amaba, por los años de sacrificio que ahora parecían desvanecerse en el viento, pero lo que Lucía no sabía, lo que nadie en ese pueblo olvidado sabía, era que Marta no era solo una madre herida. Dentro de su bolso de tela, gastado por el tiempo, escondía una verdad, una tarjeta bancaria, una cuenta a su nombre. 3 millones de euros. Silenciosa. Intocable. Hace 23 años, Marta heredó un terreno seco en las afueras. Un pedazo de tierra árida, sin agua, sin luz. Víndalo, Marta, le decían. Es solo polvo. Pero ella se negó. Año tras año, pagó los impuestos, empeñó sus pendientes de plata, comió pan duro para que Lucía tuviera carne. Todo para proteger ese terreno, porque algo en su corazón le decía que valía más que el precio que ofrecían. 2 meses antes de ese portazo, un ingeniero llegó a la oficina, donde Marta limpiaba. Su traje impecable contrastaba con las paredes descascaradas. Buscaba su terreno. Estaba en el camino de una nueva autopista que conectaría Sevilla con el sur. La oferta fue clara: 3 millones de euros. Marta lo miró a los ojos. No sonrió. No negoció. Solo pidió una cosa: que nadie lo sepa. 3 semanas después, el dinero estaba en una cuenta de inversión. Silenciosa, como ella, esa noche, Marta no buscó un hotel.
caminó bajo la luz tenue de las farolas, con las maletas rozando el suelo. Llegó a un albergue para mujeres mayores en el barrio de Triana. No porque lo necesitara, sino porque allí, entre camas de hierro y mantas ásperas, estaban las olvidadas, las descartadas, las que, como ella, habían sido borradas por sus familias. Cargó sus maletas hasta una habitación pequeña, en el rincón más lejano. Las dejó contra la pared, como si fueran un recordatorio de su destierro. Se sentó en una silla de madera que crujía y compartió una sopa aguada con una mujer sin dientes. El vapor de la sopa llenaba el aire. Y por primera vez en horas, Marta sintió algo parecido al calor humano. Allí conoció a Sofía, de 65 años, una mujer con el rostro surcado por arrugas y una risa rota, como si la vida le hubiera robado la alegría, pero no la fuerza. Sofía le ofreció un pedazo de pan. «Mi hijo me dejó en la calle», dijo, con los ojos brillando. Dijo que era un estorbo, que no servía para nada. Marta escuchó en silencio. Cada palabra de Sofía era un espejo, cada herida, un eco. Y en ese momento, entre paredes descascaradas y el olor a sopa rancia, Marta volvió a sentirse vista. Al día siguiente, Marta recorrió las calles empedradas de Triana. El sol quemaba, pero sus pasos eran más ligeros. Las maletas, aún pesadas, parecían menos una carga. Encontró un caserón en ruinas, escondido entre higueras y silencio. Las ventanas estaban rotas, con vidrios que reflejaban el cielo. El tejado, hundido, dejaba entrar la luz en haces polvorientos. La maleza crecía hasta la cintura, como si la tierra quisiera reclamarlo. Marta lo miró durante largo rato y supo que era el lugar. Lo compró en efectivo. Nadie supo que era ella. Nadie preguntó. Años después, bajo el nombre de Casa de Esperanza, el caserón renació. Los techos fueron reconstruidos, con tejas rojas que brillaban al sol. Las camas, ahora limpias, tenían sábanas blancas que olían a lavanda. Las duchas tenían agua caliente, un lujo para los que llegaban con el cuerpo entumecido. La cocina, equipada con hornos antiguos pero funcionales, llenaba el aire con el aroma de pan fresco. Paneles solares destellaban en el tejado, capturando la luz del sur. Y en el patio trasero, un huerto comenzó a crecer. Tomates, albahaca, calabacines. La tierra, antes muerta, ahora vivía. Marta no buscaba venganza. No quería titulares ni aplausos. Solo quería un lugar donde nadie fuera desechado por envejecer, por enfermar, por dejar de ser útil. Comenzó a recorrer hospitales públicos, con el olor a desinfectante pegado a la ropa. Visitó hogares de niños, donde las risas eran más fuertes que las paredes rotas. Ayudó en comedores comunitarios, donde las ollas nunca estaban llenas. Donaba desde fundaciones sin nombre, con cheques que llegaban sin firma. En cada entrega, dejaba una nota escrita a mano, para que nadie se quede atrás. Su letra, temblorosa pero firme, era lo único que delataba su presencia. Un año después, Casa de Esperanza abrió sus puertas al público. No era un palacio, pero era cálido. Había sopa humeante, con el aroma de ajo y tomillo. Pan recién horneado, crujiente por fuera, suave por dentro. Voluntarios que escuchaban, que sonreían, que hacían sentir a los demás que importaban. En la entrada, un cartel de madera, tallado con cuidado. Aquí todos tienen un lugar. Pero mientras Marta construía este refugio, Lucía vivía una pesadilla. El alquiler de su casa en las afueras se disparó. Antonio, su esposo, perdió el trabajo en una fábrica que cerró sin aviso. El pequeño Juan, de apenas 3 años, enfermo. Una fiebre que no cedía. Las facturas del hospital se acumulaban como piedras. Lucía pidió ayuda a amigos, a vecinos, a familiares lejanos. Nadie respondió. Las puertas se cerraban, una tras otra. Los días se volvieron grises y el aire en la casa era pesado, como si la esperanza se hubiera evaporado. Una noche, Antonio se fue. No hubo gritos. No hubo despedida.
Solo un mensaje de voz en el teléfono de Lucía. No puedo más. Su voz era un susurro, como si él mismo se hubiera rendido hace tiempo. Lucía se quedó sola, con Juan en brazos y un puñado de deudas. Vendió lo poco que tenían. El televisor, con la pantalla agrietada. La mesa del comedor, donde alguna vez compartieron risas. Hasta los juguetes de Juan, que él miraba con ojos tristes mientras los entregaban. Pero no era suficiente. Los acreedores llegaron. Uno de ellos, un hombre de mirada dura y voz cortante, golpeó la puerta. «Si no pagas, perderás al niño», dijo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras sostenía a Juan, que tosía débilmente. No había salida. Desesperada, con una bolsa de pañales y una botella de agua tibia, caminó sin rumbo por las calles de Triana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja que parecía burlarse de su dolor. Sus pasos, casi por instinto, la llevaron a un muro blanco. En él, unas palabras talladas a mano. Casa de Esperanza. Aquí todos tienen un lugar. Lucía se detuvo. El aroma a pan fresco flotaba en el aire. Envolviéndola como una manta, empujó la puerta. Dentro, el calor era distinto. Niños reían, corriendo entre mesas. Ancianos jugaban. Dominó, con el sonido de las fichas chocando suavemente. Una mujer morena, de estatura baja y ojos firmes, servía sopa con manos seguras. Lucía no la reconoció de inmediato. Pero Marta sí. Marta no dijo nada. Caminó hacia Lucía, con un plato de sopa en las manos. El vapor subía, llevando el olor de tomillo y cebolla. Lo colocó frente a ella, en una mesa de madera desgastada. Sus ojos se encontraron por un instante. Lucía, confundida, bajó la mirada al plato. Y entonces, como si una presa se rompiera, rompió a llorar. No era solo hambre, era la culpa, el arrepentimiento. La imagen de su madre, cargando esas maletas, alejándose sin una palabra. Era el amor que había enterrado bajo capas de indiferencia. Marta no la abrazó, no la regañó. Solo murmuró, con una voz que apenas se oía: «Hace frío, quedad». Y en ese momento, Lucía entendió. No todo estaba perdido. Pero las heridas que uno causa con desprecio no sanan con una noche, ni con un plato de sopa. Tarden. Incluso cuando hay amor de por medio. Esa noche, Lucía no durmió. En una habitación pequeña del segundo piso de Casa de Esperanza, con Juan acurrucado a su lado, miraba el techo. La manta tejida a mano, con hilos de lana áspera, no alcanzaba a cubrir el frío que venía de dentro. En su mente, los recuerdos se arremolinaban como hojas en el viento. Las manos agrietadas de Marta, fregando ropa bajo la luz de una vela. Su risa cálida mientras cocinaba sopa de lentejas, con el aroma llenando la casa. Las noches planchando uniformes escolares, tarareando una copla antigua para no dormirse. Y la imagen que la perseguía, la que no podía borrar. Su madre, cargando sus maletas pesadas, alejándose por una calle polvorienta, sin mirar atrás, quiso gritar. Quiso correr tras ella, arrodillarse, pedir perdón. Pero algo en su interior le decía que las palabras no bastarían. Había roto algo frágil, algo que no se repara con un lo siento. A la mañana siguiente, bajó a la cocina. El aroma a café y pan recién horneado llenaba el aire. Marta no estaba. En su lugar, una joven de rostro amable, con una trenza larga, le ofreció una taza. «¿Dónde está doña Marta?», preguntó Lucía, con la voz temblorosa. «Sale temprano», respondió la chica, mientras cortaba una hogaza de pan. «A veces al hospital, otras al centro comunitario. Siempre vuelve antes del anochecer». Lucía asintió. Miró a su alrededor. Los voluntarios se movían con un ritmo tranquilo, como si el lugar fuera una extensión de ellos mismos. Nadie levantaba la voz. Nadie daba órdenes. Cada gesto parecía tener un propósito: hacer sentir a los demás que importaban. Sin pensarlo demasiado,
Lucía se ofreció a ayudar. Lavó platos, con el agua tibia, aliviando sus manos ásperas. Limpió mesas, sintiendo la madera bajo sus dedos. Barrió el suelo, con el crujido de la escoba como única compañía. Era lo mínimo que podía hacer. Mientras trabajaba, observaba. En el jardín trasero, Juan jugaba con otros niños. Corría entre los surcos del huerto, riendo, con las mejillas encendidas por el sol. Sus ojitos, antes apagados, ahora brillaban. Lucía sintió un nudo en el pecho. No era solo alivio. Era la certeza de que este lugar, creado por su madre, era más que un refugio. Era un hogar para los que habían perdido el suyo. Pasaron 3 días. Lucía trabajaba en silencio, con la cabeza baja. Marta aparecía por las tardes, pero sin acercarse demasiado. Saludaba con un gesto. Preguntaba si todo estaba bien, y seguía con sus tareas. Lucía la miraba desde lejos, buscando las palabras que se le escapaban, hasta que un jueves, mientras fregaba bandejas en la cocina, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Te está quedando impecable». Era Marta. Estaba de pie, con un delantal limpio y una bolsa de verduras en la mano. Los tomates y zanahorias asomaban, rojos y naranjas contra la tela. Lucía se dio la vuelta, pero no supo qué decir. «Mamá», comenzó, con la voz quebrada. Marta la interrumpió con un leve movimiento de cabeza. «¿Has comido?». Lucía asintió, con los ojos fijos en el suelo. Marta dejó la bolsa sobre la mesa. Sacó tomates, zanahorias, ajos, un manojo de perejil. «Todavía te gusta cocinar, ¿verdad?». Lucía bajó la vista a sus manos. Dedos ásperos, curtidos por los días de lucha. Asintió, con una sonrisa tímida que apenas se dibujó. «Sí, a veces». «Entonces ponte un delantal», dijo Marta, con una voz que era firme pero suave. «Hoy hacemos lentejas». Fue un momento sencillo. Sin drama, sin reproches. Pero mientras picaban cebolla, lado a lado, con el olor picante llenando el aire, algo dentro de Lucía se quebró. No era tristeza. Era alivio, la sensación de que, tal vez, aún estaba a tiempo de reparar lo que había roto. Esa noche, después de la cena, Marta llevó a Lucía a una habitación distinta. Más pequeña, pero acogedora. 2 camas limpias, con sábanas que olían a jabón. Una cuna improvisada para Juan, con una manta doblada con cuidado. «Este cuarto es tuyo, mientras lo necesites», dijo Marta. «Pero no porque seas mi hija, sino porque nadie debería dormir en la calle si puede evitarlo». Lucía se sentó al borde de la cama. Las palabras le quemaban en la garganta. «Yo te falé, mamá». Marta no la contradijo. No suavizó la verdad. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Sus dedos, nudosos por el trabajo, eran cálidos. «Y yo no supe cómo decirte que estaba cansada», respondió, con calma. Un silencio llenó el cuarto, pero este silencio no dolía. Permitía respirar. Era reparador. «¿Por qué nunca me dijiste lo del terreno? Lo del dinero?», preguntó Lucía, casi en un susurro. Marta tardó en responder, como si buscara las palabras exactas, porque necesitaba saber quién estaría conmigo si no tenía nada que ofrecer. Solo mi compañía. Lucía sintió un peso en el pecho. La verdad era dura, pero limpia, y valió la pena. Marta sonrió, apenas, con los ojos brillando bajo la luz tenue. «Míranos. Estamos juntas, cocinando lentejas». Lucía no pudo evitar una risa débil. Era la primera vez en meses que sentía algo parecido a la esperanza. Pero no todo era paz en casa de Esperanza. Entre los voluntarios había murmullos. Miguel, un joven de 25 años con el cabello desordenado y el ceño fruncido, no confiaba del todo. Había llegado al albergue buscando un propósito, pero las dudas lo carcomían. «¿De dónde sale tanto dinero?», preguntaba a otros, mientras apilaba cajas de donaciones. Techos nuevos, paneles solares, comida para todos. «¿Quién es esta mujer?», algunos asentían.
Querían respuestas. Querían transparencia. Una tarde, en una reunión en el comedor, Miguel habló claro. La luz del atardecer entraba por las ventanas, tiñendo las mesas de naranja. Doña Marta, con respeto, comenzó, con la voz firme pero nerviosa. Necesitamos saber, ¿cómo paga todo esto? Los demás voluntarios miraron a Marta. Algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Marta no se inmutó. Sus ojos, firmes como el roble, recorrieron la sala. Todo lo que ven aquí viene de años de trabajo, dijo, con una voz que no admitía réplicas, y de una oportunidad que supe guardar. No dijo más. No explicó lo del terreno. No mencionó los 3 millones. Pero Sofía, sentada a su lado, tomó la palabra. Su voz era grave, cargada de años de dolor. Cuando mi hijo me dejó en la calle, Marta me dio un plato de sopa. No me preguntó de dónde venía. No me pidió nada. Si ella quiere silencio, déjenle su silencio. El murmullo se apagó. Miguel bajó la mirada, con las mejillas encendidas. Pero algo en él cambió. Empezó a observar a Marta con otros ojos. La veía llegar al amanecer, con bolsas de verduras, que ella misma compraba en el mercado. La veía sentarse con los ancianos, escuchando sus historias con una paciencia infinita. La veía reír con los niños, mientras les enseñaba a plantar semillas en el huerto. Y poco a poco, sin darse cuenta, Miguel comenzó a ayudar más. Se quedaba hasta tarde, reparando mesas. Llevaba cajas pesadas sin quejarse. Sonreía a los recién llegados, con una calidez que antes no tenía. Casa de Esperanza lo estaba cambiando, como cambiaba a todos los que cruzaban su puerta. Mientras tanto, Lucía se integraba. Organizó clases de alfabetización para los niños del barrio, sentándose con ellos en el suelo, con cuadernos gastados y lápices cortos. Consiguió donaciones de libros, apilándolos en estantes, que ella misma pintó. Rediseñó el huerto, con hileras de tomates, albahaca y calabacines que crecían bajo el sol andaluz. Creó un rincón de lectura, con lámparas viejas que reparó con sus manos. Sin notarlo, se convirtió en un pilar de Casa de Esperanza. Marta la observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y alivio. Había algo nuevo en su hija. Antes, Lucía medía el valor en estabilidad, en dinero. Ahora lo medía en acción, en humanidad. Un día, mientras limpiaban un depósito lleno de polvo y telarañas, Lucía encontró una caja de madera. El candado estaba oxidado, con marcas de tiempo. En la tapa, letras grabadas a mano. Para mi hija, si alguna vez me busca. Lucía miró a Marta, que estaba ordenando mantas en un rincón. ¿Puedo abrirla?, preguntó, con la voz temblorosa. Marta asintió, sin decir nada, pero sus ojos estaban fijos en la caja. Lucía forzó el candado con una barra. Dentro había cartas amarillas, atadas con un cordel, fotos en blanco y negro, con bordes doblados, un cuaderno de notas, con la letra apretada de Marta, y en el fondo, un sobresellado. Lucía lo abrió con manos temblorosas. La tinta, aunque desvaída, era clara. Lucía, si estás leyendo esto, es porque volviste. ¿Porque algo en ti aún late con fuerza? No te escribo para que me pidas perdón. No lo necesito. Solo quiero que recuerdes que el amor no siempre grita. A veces se queda en silencio, esperando florecer en el momento justo. Todo lo que ves aquí fue sembrado por muchas manos. Yo solo puse las primeras semillas. Ahora es tu turno. Con todo lo que fui y todo lo que aún soy. Mamá. Lucía leyó la carta 3 veces. Las palabras se clavaban en su pecho. Al terminar, no era la misma. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora tenían luz. Era más entero, más presente. Marta la observó desde el umbral, con las manos cruzadas sobre el delantal. No dijo nada. No era necesario. Pasaron 2 años. Casa de Esperanza creció como un olivo fuerte, con raíces que se hundían en la tierra andaluza.
Ahora tenía talleres de costura, donde mujeres cosían mantas con hilos de colores, riendo mientras compartían historias. Clases de música, con guitarras y castañuelas que resonaban bajo las estrellas. Atención médica gratuita, con médicos que llegaban desde Sevilla, trayendo medicinas y esperanza, y noches de cine comunitario, donde niños y ancianos se sentaban juntos, compartiendo palomitas y susurros. La gente venía de lejos, atraída no solo por la comida, sino por el calor humano, por la dignidad que se respiraba en cada rincón. Lucía ya no era una extraña. Dirigía el huerto con manos seguras, enseñando a los niños a distinguir entre tomillo y romero. Enseñaba a leer, con una paciencia que ella misma desconocía. Escuchaba a Sofía, que ahora contaba sus historias con una sonrisa más ligera. Miguel, el joven que una vez dudó, se convirtió en su mano derecha. Organizaba las donaciones con una eficiencia silenciosa. Reparaba sillas rotas, con el martillo resonando en el patio, y siempre tenía una palabra amable para los recién llegados. Casa de Esperanza no era solo un lugar, era una familia. Un día, sin previo aviso, Marta llamó a Lucía a una pequeña oficina. El olor a madera vieja y papel llenaba el aire. En la mesa, una carpeta de cuero gastado, con bordes deshilachados. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, con el ceño fruncido. Marta respondió con calma, como si hubiera ensayado las palabras. «Los papeles del terreno y los de la fundación están a tu nombre». Lucía la miró, sin entender por qué. «Mamá morto respiró hondo», con los ojos fijos en su hija. «Porque esto nunca fue mío. Fue de todas las personas que alguna vez se sintieron olvidadas. Y tú sabes lo que se siente. Sabes cómo ayudarlas. Es hora de que tomes el relevo». Lucía sintió un nudo en la garganta. No era culpa. No era dolor. Era amor. Un amor que había tardado en reconocer. Obra sua morta. No con lágrimas, sino con fuerza, con gratitud. Ese abrazo decía todo lo que las palabras no podían. Ese otoño, Marta murió. En su cama, en paz. Sin escándalos. Sin ruido. Como había vivido sus últimos años. En silencio, pero con un impacto que resonaba como un eco en las colinas de Sevilla. El funeral fue sencillo. Una capilla pequeña, con flores silvestres que los niños del huerto habían recogido. Pero el lugar estaba lleno. Niños que habían aprendido a leer gracias a ella. Ancianos que encontraron un hogar en Casa de Esperanza. Médicos que recibieron sus donaciones anónimas. Antiguas compañeras de limpieza, con las manos aún marcadas por el jabón. Todos con una historia distinta, pero con algo en común. Marta les había cambiado la vida. Lucía habló al final. Sostuvo la carta de su madre en una mano. En la otra, el delantal de Marta, gastado pero limpio, con el olor a tomillo aún impregnado. Mi madre salió un día por una puerta que se cerró sin ruido, pero abrió muchas otras, y nunca pidió nada a cambio. Si hoy estamos aquí, es porque una mujer con las manos llenas de cicatrices eligió la compasión cuando podía haber elegido el orgullo. Cuando salió de la capilla, los rayos del sol iluminaban la entrada de Casa de Esperanza. Sobre la madera de la puerta, grabadas a mano, estaban las palabras que Marta mandó tallar el día que todo comenzó. Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Lucía miró al cielo. Las nubes se deslizaban lentas, como si llevaran un mensaje. Por primera vez, no se sintió sola. Y ahora, tú, sí, tú, que estás escuchando esta historia, crees en la gratitud. Crees que una madre nunca debería ser olvidada. Suscríbete si sientes que esta historia tocó algo en ti. Es gratis. Y no hay excusas. A menos que quieras ser como Antonio, el que se fue cuando más lo necesitaban. Comparte este video con alguien que necesite una lección de humildad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Marta? ¿Habrías guardado el secreto o habrías abierto tu corazón antes? Dímelo. Quiero saber